Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a esta vibrante invitación que me hizo el Ministerio Público bonaerense. Agradezco muy especialmente la aceptación de lo que quiero formular, que es en torno de los tópicos que hacen falta abordar en la formación de grado en todas las universidades que efectivamente hacen formación de las profesiones jurídicas en nuestro país. Entonces, una vez más subrayo el agradecimiento y la enorme voluntad de transformación que ha venido realizando el Ministerio Público y que nos ha de alguna manera comunicado el señor Procurador. Bueno, quiero comenzar diciendo que efectivamente no aparecen asignaturas relacionadas con género, con perspectiva de género, con relaciones de género, en la formación de grado en casi ninguna de las experiencias formadoras universitarias de nuestro país. Esto es una constatación general. En general, todo lo que se adquiere en estas materias proviene a veces de seminarios selectivos, pero por lo general, y esto es una hipótesis de trabajo, se adquiere en la especialización de posgrado. Hay una amplia gama hoy día de especializaciones en posgrado. En general también es conjetural, porque hay que investigar más, la mayor proporción de capacitación, de formación, que tiene que ver con perspectiva de género en términos generales, con derechos de las mujeres, y voy a agregar, con los nuevos derechos determinantes en torno de habilitación completa del Estado de Ciudadanía a las diversas identidades sexosociales, todo eso generalmente se tramita con seminarios, entonces, de posgrado, generalmente en derecho civil, muchas veces referidos a derecho civil familias. Entonces, esto se puede constatar por la enorme actividad que ha habido de especialización, sobre todo en los últimos 5 años, en todas nuestras universidades, en todas las escuelas de derecho, pero efectivamente, insisto, su ausencia, su menguada presencia en lo que es la currícula formativa de grado. Entonces, es evidente que la provisión de recursos humanos dentro de todo el enorme y significativo abanico de la justicia, de la que forma parte también los ministerios públicos, se ve acometida por una circunstancia de déficit que debe ser paliado en general en el propio servicio, desde ya la ley Micaela tiene un significado proverbial, porque además de ser obligatoria la capacitación, evidentemente comprende a todos, a todas, a todes, quienes se desempeñan en el amplio abanico de la administración de justicia en nuestro país. La segunda cuestión que me gustaría decir es la carencia formativa en general en lo que tiene que ver con historia del derecho. Sorprende la raquítica producción de sentido historiográfico que tiene la formación de les profesionales jurídicos en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque en general, en todas nuestras, sobre todo las universidades públicas, las escuelas de derecho tienen que ver absolutamente con un dispositivo de formación en términos de historia del derecho, derecho romano. Esto es lo más ampliamente, digamos, desarrollado en general en las instancias en donde se produce historia del derecho en la formación. Quiero decir también que de ese derecho romano
los tópicos fundamentales no recaen en el aspecto tan rotundo, tan constitutivo de la patriarcalidad del derecho romano. Sorprende la ausencia, por ejemplo, de contenidos bibliográficos que tienen tantísimo que ver con este examen del régimen romano, al que aludo, su distribución es importante dentro de la currícula Historia del Derecho, pero con muy poca advertencia respecto de la idiosincrática formulación patriarcal del derecho romano. Es tan idiosincrática que algunos autores de época la referían como algo bastante original respecto de lo que era la norma, la regulación de otros pueblos a los que los romanos, por supuesto, sometieron. Desde luego no quiero entrar en detalles sobre esto, es asunto y muy interesante de la actual historiografía. Revélanse algunos diferenciales respecto de la matriz impuesta patriarcal, por ejemplo, en los pueblos germanos. Pero esto es hipotético. Lo que quiero decir, en todo caso, es que hay poquísima historia del derecho, que la historia del derecho en general redúcese a los componentes históricos del derecho romano y algunas modificaciones. La verdad es que también sorprende que en la formación histórica de nuestros profesionales del derecho no aparezcan circunstancias mucho más recientes. Ya ni me refiero a la perspectiva de género, me refiero a las faltas, a las ausencias que hay respecto de acontecimientos más recientes en la historia del derecho en nuestro país. Creo que efectivamente, si hubiera una composición mayor de historia del derecho, se vería algo que para mí es fundamental en la formación del derecho y que tiene tantísimo que ver con la perspectiva de género. Y es la idea de que al faltar historia del derecho, hay como una suerte de larga estabilidad de los conceptos. Es como si los conceptos, las nociones, los injustos, las perspectivas que caracterizan las diversas fórmulas, formas, reglas y demás, tienen una perspectiva, ¿cómo decirlo?, inercial. No muestra la dinámica de cambio de los conceptos. La falta de la ausencia de elementos historiográficos hacen pensar a quienes se están formando en un cierto congelado conceptual del derecho. Ese congelado conceptual del derecho, desde luego, tiene una extraordinaria posibilidad de cambio, por ejemplo, y que es contrastante con lo que se enseña, cómo se enseña el derecho, y lo que contrasta, por ejemplo, con relación a las reflexiones sobre jurisprudencia. Cuando se analizan las reflexiones sobre jurisprudencia, obviamente, se ve una dinámica conceptual. Por ejemplo, voy a relatar que hay excelentes trabajos muy anteriores, años 30, sobre análisis de jurisprudencia en nuestro país, que he podido ver, uxoricidio, o lo que sigue todavía medio bastante presente, parricidio, etcétera, y que tiene una glosa extraordinaria en algunos intérpretes de nuestro derecho. Pero lo que quiero decir es que eso no se manifiesta didácticamente al momento de la enseñanza del derecho. Faltan esos episodios fundamentales que le dan una idea de movimiento conceptual al derecho. Y esto es fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que salirse de la cierta naturalidad del fijismo conceptual para poder efectivamente entrar en la gran aventura extraordinaria de un conocimiento dinámico del derecho. Y ahí entonces me voy a dedicar a qué pasa con la violencia y nuestras inadecuaciones o nuestras no formulaciones
en orden a la perspectiva de formación de las profesiones jurídicas. En primer lugar, quiero decirles que es absolutamente cierto que la violencia constituye, obviamente es incontestable, el núcleo central relacional del orden patriarcal. El orden patriarcal es íncitamente violento. Puede ser ordinariamente tratado como una cuestión más simbólica, en cuyo caso la violencia es preconizante, o cualquiera de sus manifestaciones de hipérbole en cuanto a violencia física y demás. Pero efectivamente la violencia nocionalmente, desde el punto de vista de una epistemología feminista y desde luego de sus ramificaciones fundamentales a diversos dominios del conocimiento hoy día, es, debemos admitir, un término reciente. Es completamente reciente. Nocionalmente es muy reciente, y esto es lo que me gustaría, demorarme un poco, acerca de que no estoy justificando el déficit de formación respecto de este núcleo valorativo central que tiene la injundia patriarcal, sino que estoy queriendo decir que evidentemente debemos admitir que hay un cierto retardo temporal en la aparición de la conceptuación. Voy a ser un poco sintética diciendo que lo que llamamos primera ola feminista o primer gran ciclo de demanda de derechos de las mujeres, mediados del siglo XIX hasta un siglo, mediados del siglo pasado, del siglo XX, evidentemente hasta ese momento nuestras feministas tatarabuelas, bisabuelas y demás no habían elaborado un concepto sobre la violencia. Llama bastante la atención que entre los reclamos de las agencias elaboradas con tanto ahínco, sobre todo para justamente determinarse a resolver la relativa incapacidad que marcaban los códigos civiles, y ahí donde no había codificación marcaba la norma y la jurisprudencia en términos de relación jerarquizada de los sexos, que efectivamente ese acto era un acto violento, no tuvo una consagración conceptual como violencia. A mí me ha llamado siempre la atención que en aquella agenda extraordinaria por derechos, en la que se suman básicamente tres grandes direcciones del derecho, de la procura de derecho, igualación civil, sufragio e educación igual, sin embargo, no había ninguna circunstancia que hiciera visible la ominosa situación en la que había colocado el Código Penal. En América Latina en general y en el mundo, hay una tradición en el mundo respecto de las autorizaciones del Estado al homicidio por causa de honor o por causa de dolor. Como ustedes saben bien, nuestro primer Código Penal era casi autorizante de la figura homicidio. Era obviamente un eximiente fundamental el hecho de que se hubiera deshonrado al marido, que se hubiera deshonrado al cónyuge, y el honor, esto lo trató muy bien George Simmel, un gran sociólogo de principios del siglo XX, muy amigo de la causa de los derechos de las mujeres. Su mujer era una destacada filósofa feminista, en un texto precioso que recomiendo, La cultura femenina y otros ensayos. Ahí Simmel dice cómo se consagra una cierta unidad de sentido para la estructura de la virilidad, el problema del honor, que es obviamente el honor que está infringido a causa de la inconducta sexual de la cónyuge. Ese es un honor que, ese deshonor, tiene una marca de difícil habilitación, decía Simmel, de difícil habilitación.
Porque un varón puede perder el honor por varias razones, pero la vertebralidad que tiene, el significado, obviamente, que rechaza como uno de los crímenes más insidiosos, el adulterio, hay que verlo en esa especularidad, es obviamente el elemento que permite una autorización de la eliminación de la cónyuge que deshonra. Muchas veces he narrado que el feminismo proviene del Código Penal brasileño cuando estaba exiliada hacia 1977-78, cuando a raíz de un homicidio cometido contra una joven de alta sociedad mineira, Ângela Diniz, el penalista que tenía la defensa del homicida, entonces no teníamos este concepto de feminicida o femicida, en una entrevista a la que yo asistí, cuando se le preguntó cuál era la estrategia de defensa del homicida, él dijo, legítima defensa del honor. Legítima defensa del honor todavía subsistía en el Código Penal de Brasil, y eso significó que el homicida tuviera finalmente una pena que no llegó a 1 año de prisión. Nuestro Código Penal cambia notablemente 19 a 21 con un gran debate habido en la Cámara hace poco tiempo. Nadia Espina y Raúl Zaffaroni han presentado un texto que me parece fundamental para el análisis historiográfico de estos conceptos. Cómo se sale de los crímenes de honor y de dolor para el instituto de la emoción violenta. Que sin embargo fue un giro. Obviamente la emoción violenta ha sido usado de manera muy disímil en nuestra jurisprudencia, pero en todo caso los autores muestran que se trata de un cambio muy importante debido justamente a una genealogía que había sido olvidada, que era la genealogía que procedía de la conceptualización jurídica suiza. En fin, lo que quiero decir es que si se significara como una historia en movimiento de los conceptos, se pondría en juego el contexto histórico social de producción de las conceptualizaciones jurídicas. No nos escapa que el orden jurídico moderno es una construcción extraordinaria de jerarquización patriarcal devenida entre las circunstancias que tal vez no estuvieran tan previstas, según una notable ensayista francesa, Geneviève Fraisse, pudo haber habido un camino post-revolucionario, post-revolución francesa, que nos determinara en un sentido, no diría antipatriarcal, pero de limitación de la raigambre patriarcal. Lo que hubo durante el 19 fue una exacerbación de los motivos patriarcales, tal vez como nunca antes lo había vivido las sociedades occidentales. Esa exacerbación ha sido notablemente tratada por una gran bibliografía historiográfica que dejo de lado, pero en general la que se refiere al derecho, no puedo dejar de citar a una figura que hace historia del derecho, pero que también es una gran ensayista feminista contemporánea, Catherine Mackinnon, cuando dice que el orden jurídico que tienen los estados modernos es un orden jurídico patriarcal masculino que simula la ficción de la universalidad. Me gustaría decir que esto no aparece generalmente en la formación de grado de las profesiones jurídicas. La constitución de los conceptos, el movimiento y el contexto de significación por el cual actores determinan un orden legal o su modificación. Entonces, a mí me gustaría decirles que
esto es fundamental en una nueva manifestación de cambios en la formación de grado. Entonces, ya me voy a ir, tengo creo que 10 minutos más. Yo lo que sugiero fuertemente entonces es que la incorporación de los nuevos derechos no sea solo la obligación ex post cuando nuestros jóvenes egresan de sus formaciones. Ahí hay algo que perdemos absolutamente. Ahí hay una oportunidad que se pierde, porque obviamente hay una construcción de los sentidos del derecho, una construcción que se transsubjetiviza respecto de la formulación del derecho, en el sentido, digo, de esa suerte de inercia que sostiene las conceptuaciones jurídicas. Esa fijación conceptual creo que es uno de los problemas más notables que tenemos hoy día, porque hay una cantera de mentalización y sobre todo de sensibilización que se pierde si estos aspectos fundamentales no son tenidos durante la formación de grado. Yo creo que es fundamental un cambio curricular en la formación de grado. Algunas escuelas de derecho están haciendo formulaciones para integrar estas cuestiones que yo señalo. Primero, insisto, historia del derecho, un solo curso cuando se da, y se da en una perspectiva medio congelada de derecho romano, sin alusiones fundamentales a una de las vertientes que sostiene ese derecho, como digo, que es la valencia masculina patriarcal. Yo creo que necesitamos una formación de dinámica en grado, que dé cuenta de los pasajes de transformación conceptuales, tópicas, las discusiones. Desde luego, siempre ocurrió lo mismo y no debe llamar la atención. Es muy difícil que el jurista esté desapegado de la noción bibliográfica de un entorno, de ninguna manera. A menudo lee filosofía, debe leer hoy antropología, sociología, por sí, filosofía. Entonces, en el pasado, yo diría que en el siglo XIX, era muy común que un jurista se nutriera del estado contextual. Obviamente una contextualización patriarcalizada, como ustedes comprenderán muy bien, autorizaciones patriarcales de la propia medicina. Si no, no hubiéramos tenido una tradición lombrosiana tan eficaz en la conceptualización, sobre todo de lo injusto. Entonces, para ir cerrando, sugiero que haya una enseñanza dinámica de la historia del derecho y que haya más historia del derecho, menos congelada, y que efectivamente aplique a nociones que tienen tanto que ver con estas construcciones de los nuevos derechos. Quiero decir que hay que incluir también todas esas genealogías en las glosas necesarias cuando se da, por ejemplo, derecho civil. Es necesario dar una suerte de cauce genealógico que permita decir por qué se mueve para acá o hacia otro lugar. No dejo de pensar en el cimbronazo que tiene nuestro orden jurídico con la ley de identidad de género. Es un cimbronazo del orden jurídico. Pero a mí me parece que los oficiantes del derecho están todavía poco involucrados en el tsunami que ha producido tamaña legislación. En fin, me gustaría que se hiciera más eco la enseñanza de lo que ocurre, digo, cuando se glosa jurisprudencia. La enseñanza debería contener esto. En fin, necesitamos desde ya ampliar la currícula para incluir la perspectiva de género, pero no como un acápite de abajo, como el cumplimiento formal del cometido, sino como intersección. Como intersección.
no podemos hacer que la perspectiva de género sea un acápite, esté, ¿cómo diré?, condenada al gueto nociológico, a una admisibilidad de margen. Nosotras, las militantes sobre todo, creemos que efectivamente un cambio fundamental desde ya en todo el aparato de justicia, pero desde luego en la perspectiva del Ministerio Público, es fundamental. Pero el Ministerio Público, que está obligado a hacer la formación que determina la ley Micaela y está obligado a una admisibilidad, a la porosidad de las interpelaciones sociales, necesita también necesita recepcionar profesionales que estén formados en estas concepciones, en estas articulaciones de sentido, en estas perspectivas, que son, insisto, nosotras necesitamos en este país, nosotres, necesitamos tal vez menos norma legal, que, lo voy a decir con prudencia, sensibilidad, marcos sensibles y apertura mental en quienes tienen que administrar justicia. Y si hacemos prevención para que la judicialización sea mínima, eso también compete al propio Ministerio Público Fiscal. Muchísimas gracias y creo que ya absorbí todo mi tiempo.